Faltan 10 días para las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, en la que los partidos y los políticos se juegan mucho. Por eso, en Voz Populi queremos desgranar en cada jornada algunas de las claves de estos comicios. Y hoy queremos hacerlo con nuestro compañero Javier Portillo. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Alberto? A ver, Javier, contigo queremos hablar de Yolanda Díaz, de Sumar, de Unidas Podemos, de qué está pasando a la izquierda del Partido Socialista, porque estamos viendo a una Yolanda Díaz que por lo pronto está entrando en campaña, pero quitándose la careta, por así decirlo, mucho más con, por ejemplo, Más Madrid, que con Podemos, con quien se hace la foto de rigor y poquito más. Sí, básicamente Yolanda Díaz está replicando lo que lleva meses sucediendo en su espacio, ¿no? Es apartar a Podemos y la marca Podemos porque considera que desgasta, que está superada. Y bueno, Yolanda Díaz está haciendo campaña primero por ella misma, aunque es verdad que Sumar no se presenta a las elecciones como tal. Ella está arropando y está decidiendo qué personas y qué espacios políticos son los que ella quiere impulsar y quiere bendecir con su marca, con su imagen, para facilitarles las elecciones. Y bueno, está haciendo campaña por ella misma, ¿no? Pasa que bueno, ya de por esas, por hacer campaña con ella misma, pues está ayudando a diferentes espacios políticos. Claro, esto está generando toda una pelea dentro de Unidas Podemos, porque cabe recordar que en lugares como en la Comunidad de Madrid, como bien comentabas, o en Valencia, en la Comunidad Valenciana, bueno, Yolanda Díaz va a hacer campaña por partidos rivales que se presentan y compiten en las elecciones, y que, por ejemplo, la posible no entrada de Podemos en el gobierno de la Comunidad Valenciana, perdón, en el Parlamento Autonómico, podría dar el traste con la repetición del Pacto del Botánico, ¿no?, que mantiene ahora mismo los socialistas. Y en la comunidad podría ocurrir exactamente igual. Una entrada de Podemos en la Comunidad de Madrid, que en estos momentos está muy cerca, tanto que entre como que no, es un umbral del 5%, puede implicar o no la victoria por mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso. Entonces, así las cosas en Podemos, hay una gran parte de los dirigentes del partido que consideran que la campaña de Yolanda Díaz le está directamente dando un tortazo en la cara, ¿no? Aquí hay, digamos, ganadores y perdedores por lo que estamos viendo al menos en las encuestas. Enseguida hablamos de Podemos, pero primero hablemos de Sumar. Vemos ese respaldo, como tú dices, a esas fuerzas que están más cercanas a Yolanda Díaz. Más Madrid es el ejemplo más concreto, que ya está fuerte en las instituciones, y vemos cómo podría copar bastantes espacios en varios parlamentos y en varios grandes municipios del país. Todo esto puede ser algo así como, digamos, el trampolín definitivo para la marca Sumar de cara a las elecciones generales de finales de año. Vimos, por ejemplo, en el CIS de estos días como Yolanda Díaz y Sumar ya se posicionan en la tercera posición frente a Unidas Podemos, que está en la quinta. Bueno, para esto, para poder calibrar si las elecciones municipales y autonómicas van a suponer un impulso o no a Yolanda Díaz, bueno, va a ser difícil hacerlo, porque la inmensa mayoría de territorios donde se presenta la izquierda del PSOE lo hace con la marca Unidas Podemos, que es un pacto entre Podemos y Izquierda Unida. En el resto de fuerzas, o sea, en el resto de comunidades, por ejemplo en Madrid Más Madrid, o en Valencia Compromís, etcétera, etcétera, en esos sitios, ¿cómo se calibra el apoyo a Yolanda Díaz? ¿A través de lo que saque Joan Baldoví, o de lo que saque Joan Ribó, o de lo que saque Mónica García, o de lo que saque Unidas Podemos, ¿no? Va a ser difícil cuantificarlo. Ahora bien, Podemos sí que va a vender el resultado de las municipales como un logro exclusivamente suyo, tanto si es algo bueno como si es algo malo, y ese es el reparto de cartas que están esperando precisamente Yolanda Díaz y Podemos para ver cómo se resuelve finalmente el asunto de la coalición de Sumar con Podemos, ¿no? Podemos tiene claro que no quiere diluir su partido, su marca, en el experimento de Yolanda Díaz, de Sumar, y bueno, habrá que ver qué ocurre el 28. Desde luego, es cierto que si todo el espacio de la izquierda del PSOE sufre un batacazo, lo que estarán castigando los electores no va a ser tanto a Yolanda Díaz como tal, porque no se la puede vender como la gran líder del espacio, sino la pelea interna que hay entre Podemos y el resto de partidos, ¿no? Podemos sigue siendo el partido que no quiere entregar o bajar sus brazos con Yolanda Díaz, que sigue viendo a antiguos compañeros como los de Más Madrid, que es una escisión de Podemos, etcétera, como grandes traidores de su causa política, y por tanto habrá que esperar qué resultado es el que saca cada uno para hacer las interpretaciones a nivel nacional. Y por eso queremos hablar ahora
Pasamos de Yolanda Díaz a Podemos, pasamos a Unidas Podemos y vemos un poquito ese ejemplo, volvemos a lo que está pasando en Madrid, donde Podemos está totalmente desdibujado en las encuestas y donde vemos pues como eso puede ser un poco el reflejo también del partido a nivel nacional en caso de que no prospere esa coalición o esa suma de fuerzas entre Sumar y Unidas Podemos. ¿En qué situación puede quedar el Partido Morado después de las elecciones del 28 de mayo? Bueno, lo primero que harán en Podemos será calibrar en aquellos lugares en los que han competido con fuerzas que Yolanda Díaz ha apoyado más, pues calibrar sus resultados, ¿no? A partir de ahí sí que se podrá interpretar como una especie de desafío. Ahora bien, Podemos, una vez pasen las elecciones municipales, creo que va a quedar en una situación de, bueno, en principio aparente debilidad, porque no tienen una implantación territorial grande, por tanto no van a poder vender como hace 8 años ya, de las elecciones de 2015, en la que, bueno, con el apoyo de las izquierdas territoriales del país y que lograron hacerse con alcaldías importantes como Cádiz, Coruña, Madrid, Barcelona, etcétera, Barcelona aunque la retienen. Pero bueno, yo creo que el partido va a quedar en una posición débil, porque desde luego la figura ascendente es Yolanda Díaz y los resultados que saquen no van a ser especialmente buenos, ¿no? O sea, al final Podemos es un partido que no hay que olvidar desde su cenit en 2016, cuando casi sorpasa al PSOE. Desde entonces, elección tras elección, en todos aquellos lugares en los que se ha presentado, ha perdido votos. Entonces, Javier, ya la pregunta extra es esa coalición de fuerzas entre Sumar y Podemos, podemos ver en las próximas semanas, incluso meses, cómo están un poco jugando al gato y al ratón, ¿o crees que esto se va a resolver pronto? Yo, bueno, lo que comentan en el partido, ¿no?, y altos cargos con los que se mantienen conversaciones en privado y tal, bueno, es que acuerdo cada vez es más difícil que llegue. Desde luego se daba por imposible antes de las elecciones del 28 de mayo, porque como decía antes, tanto Podemos como Yolanda Díaz están esperando el reparto de cartas de las urnas, pero es que cada vez se pone más en tela de juicio y más en duda que el acuerdo venga después de las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, hay que esperar. Yo creo que Pablo Iglesias lleva unos días haciendo llamamientos a la unidad, pero sigue exigiendo sus condiciones, que son las de que haya unas primarias abiertas, que todos los ciudadanos que quieran puedan, con un censo nuevo, votar para decidir los puestos en las listas, que al final es el gran meollo, es el kit de la cuestión. No nos olvidemos que toda la disputa entre Podemos y Yolanda Díaz es por la posición de, bueno, pues las actuales ministras, personas como posiblemente Echenique o Lili Bestringe, ¿no?, que son el núcleo duro de Podemos hoy día. Pues dónde va, ¿no?, qué espacio tiene en el mundo de Yolanda Díaz, que es reducido y aparentemente tendrá que ser muy secundario o muy terciario, ¿no? Y al final toda esa es la disputa, es una mera pelea por el poder. Pues Javier Portillo, te leemos en estos últimos días de campaña electoral. Mucho ánimo, que sabemos que tienes mucho trabajo por delante. Muchas gracias, Alberto. Y ya lo saben, si quieren leer las crónicas de nuestro compañero o toda nuestra cobertura de estos días de campaña electoral, está todo disponible en nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com.